para todas las familias y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche para, si usted tiene su Biblia ya, háblala conmigo y vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, los primeros 9 versículos. Dice la palabra del Señor así: estos pues son los mandamientos y estatutos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si uno sigue leyendo lo que la palabra de Dios dice aquí, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad y poder meditar en su palabra en esta hora. Vamos a orar, a hacer una oración al Señor para que Él nos bendiga con su palabra. Que en esta noche todo lo que digamos sea de bendición para cada iglesia. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar en tu presencia y de predicar su palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia, Señor, en este momento, su Espíritu Santo nos guíe y que toda esta palabra, Señor, que decimos esta noche, sea para edificar la vida de los creyentes, la vida de las familias, la vida de cada uno de nosotros, ya que dependemos de su poder, de su presencia, de tu guía, Señor. Dependemos de ti y esperamos que esa palabra en esta noche nos edifique. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pensar en esta noche, en esta palabra que hemos dado lectura y mirar la importancia de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene una autoridad que puede dar vida, puede sanar, puede realmente
restituir a una persona que esté en problemas, en dificultades, la palabra de Dios. Así que la recomendación fue dar la palabra a la familia, a los hijos, enseñarles la palabra, porque es la palabra de Dios. Uno no encuentra en la Biblia en ningún lugar donde se haya mandado enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Para los judíos era un énfasis siempre, así dijo el Señor, así dijo el Señor. O sea, así que tener esa palabra de Dios es tener la guía, es tener la vida, es tener toda esa advertencia que libra a la persona del mal. Entonces, a ellos se les encargó enseñarle a sus hijos, a su familia, repetirles, porque era la palabra de Dios. O sea, algo muy que aparentemente era muy sencillo, parecía una rutina, parecía algo como rutinario, estar repitiéndole estas palabras, ya que no había nada escrito, había que repetirlas, era la tradición oral y por eso se tenía que estar repitiendo a ellos lo que Dios había dicho. Esta palabra era una advertencia a esa generación que entraría en la tierra de Canaán, una nueva generación que entraría en la tierra de Canaán. Y me llama mucho la atención el versículo 3, donde dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. O sea, a pesar que la tierra era una tierra que producía, era una tierra que era productiva, pero la bendición no dependía de la tierra, sino de guardar la palabra de Dios. Entonces le dice, cuídate de ponerlos por obra para que te vaya bien. Siempre debemos tener presente eso, que la bendición no está en el trabajo que tenemos, en las propiedades que se tengan, en las fuentes de ingreso que se tengan, o esto, sino que la bendición está en guardar la palabra de Dios. A pesar que ellos iban a estar en esa tierra, y de hecho ellos más tarde experimentaron esto porque ellos se olvidaron de Dios y se fueron a la idolatría y vivieron experiencias amargas como el exilio y vivir tremendas situaciones, experiencias porque ellos no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Esto es una advertencia para nosotros y para nuestras familias, que la bendición, la bendición que nosotros tenemos mayormente es lo que Dios ha dicho. Esa palabra es la mayor bendición. Lo demás se puede diluir, se puede terminar, se puede acabar, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. A veces hay creyentes que entran en situaciones de adversidad y situaciones muy difíciles y familias entran en problemas hasta de separaciones y cosas, y uno se da cuenta que el problema fue que olvidaron la palabra del Señor.
olvidaron estas sencillas enseñanzas, enseñanzas que pueden redundar en la sabiduría para vivir. La Biblia está llena de enseñanzas, de advertencias, de correcciones, de orientación para las familias que son creyentes en el Señor, a no olvidar, a no poner la confianza en las cosas, que a veces el egoísmo se toma las mentes y todo esto, y entonces la persona dice, no, yo puedo solo, el otro yo puedo solo, es que yo también puedo, y esto, y olvidan la palabra de Dios. Y resulta que la bendición del ser humano no está en sus propias fuerzas, no está aún en el entorno donde él está, que él pueda decir, es que yo tengo un negocio muy fructífero y este negocio, yo con esto me defiendo. Es que no es el negocio, es la bendición de Dios que está en su palabra, esa palabra que nunca falta. Y ya se ha comprobado, y muchos lo han comprobado, que cuando abandonan la palabra de Dios, todas las cosas cambian para mal. ¿Por qué? Porque es que la bendición es ahí. Por eso el énfasis de esta enseñanza en este capítulo, reiterándole a esa generación, a esos jóvenes que seguramente pasarían el Jordán, esa nueva generación que estaba creciendo en el desierto y que serían los que pasarían el Jordán allí a disfrutar y a estar en esa nueva tierra. Pero les advierte el Señor que la bendición no es la tierra, la bendición está es en la palabra del Señor. Y cada creyente debe tener presente eso, no dejarse distraer, porque a veces la abundancia distrae. Curiosamente, muchas familias llegan a la destrucción de ellas cuando tienen abundancia, cuando tienen cosas que repartir. Entonces dicen, no, coja usted una casa, coja yo la otra, tal cosa, y bueno, y destruyen todo y finalmente viene la ruina. Por eso es bueno guardar la palabra sencilla, esta palabra sencilla de Dios. Entonces, esta enseñanza redundaría en ellos en sabiduría. O sea, por eso la reiteración, dígaselo todos los días, cuando estén comiendo, cuando estén de camino, repítale estas palabras. Amarás al Señor tu Dios porque uno es tu Dios y de él dependerás. Y esa reiteración, o sea, cuídense de tener presente eso, que ustedes dependen de Dios, esa dependencia de la providencia divina. Dios es providencial porque es el único que tiene todo para todos. Es el único que tiene todo para todos. Cuando nosotros oramos a Dios, no estamos pidiéndole al Señor que consiga lo que yo necesito, no. Dios tiene todo y todo está en Él. Él es el dueño de todo. Dios es providencial, su palabra es creadora. Continuamente la palabra de Dios es creadora. Así que todo lo que necesitamos está en Dios. Todo lo que la persona necesita. Y no solamente que hay todo, sino que hay para todos los que se acerquen, porque hay una abundancia en Dios. Nosotros nos acercamos a Dios a pedirle para alcanzar esa provisión, para alcanzar esa provisión. Entonces Dios ha permitido que nosotros nos acerquemos a Él
y que pidamos y que oremos y que le busquemos es para alcanzar la provisión, porque ya Dios conoce nuestras necesidades y tiene todo lo que necesitamos. En este texto también Él les enseña, dice que les repetirás, y entre los mandamientos que les dieron allí estaba el amar a Dios. El amar a Dios y el amar al prójimo. Ese amor al prójimo. El amor al prójimo va a traer unas bendiciones muy grandes a la persona. Amar a tu prójimo significa comprenderás al otro como te comprendes a ti mismo. Eso iba a ser una bendición grande para ellos relacionarse, para vivir en paz. Y entonces esa instrucción para los hijos tendría un impacto muy grande en ellos. Los libraría de cosas duras y terribles en la vida. Entonces, comprenderás a tu prójimo como te comprendes a ti mismo. Y pudiéramos hacer unas preguntas para hablar un poco de esto. ¿Sabe usted por qué te enojas? ¿Sabe usted por qué te enojas? ¿Cuál sería la respuesta que diéramos a eso? ¿Sabemos por qué nos enojamos? Si sabemos por qué nos enojamos, eso nos llevaría a comprender por qué otro se puede enojar. Y eso nos llevaría a tener una gran lección, una gran comprensión sobre el otro, sobre ese prójimo, sobre ese que está cercano a nosotros. Eso redundaría en unas buenas relaciones, el poder comprender. Así que el amor al prójimo, por eso tiene que tener ese comienzo. Hágalo como te comprendes a ti mismo. ¿Cuánto sabe usted de usted mismo? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Sabe usted por qué se equivoca usted? ¿Conoce usted por qué se equivoca? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Sé yo por qué me equivoco? ¿Me he equivocado alguna vez? ¿Sabe usted por qué te cansas, te fatigas y te desanimas? Las mismas cosas que le pueden pasar a otra persona. Entonces, eso lleva a que puedas comprender a tu prójimo, a que puedas por lo menos esperarlo, por lo menos escucharlo. Y eso contribuiría a que tengas una buena relación familiar. Porque de todas maneras el prójimo nuestro es nuestra familia, son los más cercanos. Y ahí en adelante tenemos unos círculos de personas que nos relacionamos con ellos, pero los más cercanos son siempre nuestra familia. Entonces, si nos conocemos un poco a nosotros mismos, podemos comprenderlos a ellos. Si lo sabes, si usted puede responder estas cosas, ¿sabe usted por qué se enoja? ¿Ha hecho un inventario de tu vida y te has dado cuenta por qué te enojas? ¿Sabe usted por qué se equivoca? ¿Sabe usted por qué se fatiga y se cansa y se desanima? Si a otro le pudiera pasar igual, usted lo podría comprender. Si lo sabes, entonces podrás saber por qué le sucede a los demás. Entonces, esta es una importante reflexión para entender el por qué a veces nos relacionamos mal. Y es porque no partimos realmente de comprendernos a nosotros mismos. Entonces, el Señor les dio estas enseñanzas
a ese pueblo que era el pueblo de Dios, y les hacía énfasis en guardar esas palabras, porque la palabra de Dios les decía hace un momento que la Biblia está llena de instrucciones sobre cómo nosotros debemos aprender a pensar en lo bueno, que es su ayuda para nuestras relaciones, aprender a pensar en lo bueno. Y la palabra de Dios nos enseña, Filipenses 4, 8 y 9, nos enseña a pensar en lo bueno. La palabra de Dios nos enseña, hay una lectura en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 al 8, que cuando usted lee eso, usted encuentra allí una preciosa enseñanza sobre la administración del tiempo, de los bienes, de las oportunidades, de cómo, y la palabra de Dios está llena de toda esa instrucción para que nosotros podamos vivir bien en familia. Este pueblo de Israel vivió todas estas experiencias con Dios. Hoy nosotros, en medio de una cultura totalmente diferente y en medio de una época totalmente diferente, y hoy que la gente lucha mucho por encontrarle sentido a la vida y se llenan a veces de dudas y no comprenden lo que tienen que comprender para edificar sus vidas. La única guía allí es la palabra del Señor, dejarnos guiar por lo que Dios dice para que comprendamos y aunque sea sencillo lo que escuchemos siempre, pero Dios siempre que pone a alguien a predicar, a enseñar, Dios tiene un mensaje para nosotros. Tiene un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación, un mensaje de consolación para que nosotros nos ubiquemos en esa realidad que nos ha correspondido vivir y comprendamos las cosas, nuestro entorno y tengamos paz, porque es lo que podemos aportar en familia, ese contentamiento, esa paz. Si no tenemos paz en nuestro corazón, si no tenemos contentamiento, ¿qué vamos a aportar? Vamos a aportar problemas y a aportar disgustos y ira, enojos, todas estas cosas que van a irritar a los otros y a provocar también sus temperamentos y a traer una situación de incomodidad en medio de la relación. Entonces, pienso que ha sido la gran tarea que Dios le ha dejado a la humanidad y es la gran demanda de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poderlo amar tienes que comprenderlo y para comprenderlo al otro tienes que comprenderse a ti mismo, que tú eres necesitado, que tú necesitas, que todos los días somos personas necesitadas porque somos carentes, somos limitados, tenemos limitaciones, tenemos que ayudarnos entre los mismos que convivimos para poder entendernos y para poder superar esas diferencias y no solamente las diferencias, sino los defectos que tenemos. Y así comprender, cuando podamos comprendernos a nosotros, podremos comprender también a los demás y podremos ayudarle
a nuestra familia a descubrir sus virtudes, a aprovecharlas, a aceptar sus limitaciones, a aprender a convivir. A veces hay que aprender a convivir con las limitaciones que tenemos, pero si somos obedientes a la palabra de Dios, todo esto redundará en paz para nosotros. Así que la bendición, la alegría no está en las cosas que tenemos. Y vuelvo al versículo 3, donde el énfasis era: póngalas por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. O si no, a pesar que estés en la tierra que fluye leche y miel, no te va a ir bien, porque tu bendición no está en la tierra que fluye leche y miel, sino en aquel que creó la tierra que fluye leche y miel. Entonces, una sencilla reflexión en esta noche para que todos tengamos presente que siempre la falsa seguridad a veces, en confiar en lo que tenemos, en confiar en esto, puede ser un serio problema para las personas. Entonces, estamos quizás en esta noche cada uno en una realidad diferente. Unos tienen de pronto más comodidades que otros y todo, como familia y todo, pero sepa que el que tiene más o el que tiene menos, su bendición no depende de eso, sino de la palabra del Señor. Entonces, por lo menos recuerden esto: cuídate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Porque puedes tú estar en la tierra que fluye leche y miel, pero si no guardas la palabra, no va a pasar nada. A veces una persona pudiera pensar, es que yo soy creyente y es que yo esto y tengo, pero es que es por guardar la palabra. Recuerden que la Biblia dice: no he visto justo desamparado. Las promesas son para el justo. Las promesas son para aquellos que andan en obediencia al Señor. Así que todos debemos procurar obedecer la palabra del Señor y estar en esa obediencia de la palabra de Dios, porque eso es lo que trae la bendición. Entonces, en esta noche, el énfasis del mensaje ha sido la palabra de Dios, la palabra de Dios, prestarle atención. La palabra de Dios no es necesariamente un sermón grande, ni completo, ni bonito, sino una advertencia, una consolación, una exhortación, una corrección. En el momento que Dios nos hable, prestar atención. Creo que todos necesitamos la bendición para nuestras familias y no la necesitamos por una semana, la necesitamos continuamente. Pero no podemos dormirnos en los laureles a decir: es que yo soy pentecostal. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Obedientes, porque la bendición de ellos no dependía de la tierra, sino de la palabra que Dios. Cuídate de guardar y obedecer estas palabras, y eso le repitieron a esa generación que iba a entrar en la tierra prometida, porque ya todos los otros estaban muriendo ahí en el desierto, pero le advierte, le dice: porque ustedes van a pasar allá a una tierra que ustedes no cultivaron. Ahí hay unas bendiciones muy grandes, pero cuídate de guardar la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, ese es el consejo en esta noche. ¿Quieres una familia en Dios, una familia que perdure, una familia que perdure?
que llegue el tiempo, como dice el Salmo 128, que cuando pasen los años y le lleguen los años a usted y la hermana se ponga con el pelo blanco y al hombre se le caiga el cabello y los hijos se crezcan y se casen y tengan hijos y usted con esa familia pueda hacer eso que hace o dice el Salmo 128. Dice, bienaventurados el que teme a Jehová, porque dice estará rodeado de su familia. Entonces, cuidar esas familias, porque hoy el enemigo está atacando mucho las familias. Continuamente recibiendo solicitudes de estúdienme mi caso, hermano, estúdienme mi caso, hermano. Qué tristeza, pero qué bueno que las familias que están esta noche escuchando esta palabra permanezcan, nunca se separen, nunca se aparten del camino del Señor, nunca permanezcan así con todas las virtudes que ustedes tienen como esposas, como esposos y con todos los defectos que ustedes tienen. Permanezcan confiados de esa palabra de Dios. La palabra, si Él dijo es verdad, si Él dijo así es, y enseñar eso a sus hijos para que ellos crezcan, se fortalezcan en la palabra del Señor.